Muy buenos días. Hoy en el programa La Mañana por el canal Fuerza Externa, en una entrega más de las cosas que pasan en la República Dominicana y en el mundo. Especialmente en el día de hoy queremos tratar algunos temas de interés nacional, pero lamentando en nuestro primer tema la salida de un gran dirigente de la Fuerza del Pueblo, Carlos Guzmán, quien renuncia a las filas de la Fuerza del Pueblo y en días pasados había dicho que había ganado el narco en la provincia de Santo Domingo Norte. Pero no cabe duda de que era un dirigente bastante bueno, de que era una pieza clave para la Fuerza del Pueblo en Santo Domingo Norte y sobre todo de que era miembro de la dirección política de ese partido. Se ha dado la tarea, las personas, de tronar sobre este tipo de cosas, pero eso lo que hace es que lacera los partidos políticos, porque vemos que ahora se ha dado la tarea, los partidos políticos, de que los funcionarios de esos partidos renuncian por cualquier cosa. Pero no cabe duda de que es una pérdida bastante mala para la Fuerza del Pueblo. Y lo decimos porque en Santo Domingo Norte era una plaza que estaba prácticamente ganada. Era una de las plazas que eran más seguras para la Fuerza del Pueblo. Y eso ha hecho un estrago en ese municipio. Qué pena que Carlos Guzmán haya tomado esa decisión. La Fuerza del Pueblo pierde a un líder en Santo Domingo Norte y en el país de la categoría de Carlos Guzmán. Nos gustaría saber que se pronuncie sobre por qué fue su salida. La verdad es que, y no decimos esto por entrar en un dime y direte de si se fue para el gobierno, si no se fue, sino lo que crea eso en la población. La imagen que da hacia los jóvenes y las nuevas personas que se integran a los partidos políticos. De que por cualquier cosa estamos dejando el partido. Y no enfatizamos en realizar un liderazgo coherente, profundo y de trabajo. Recientemente, en el año 2019, el Partido de la Liberación Dominicana se divide, lo que provoca que el gobierno actual del Partido Revolucionario Moderno y Luis Abinader lleguen a la presidencia de la República. Y esto da una mala imagen hacia los partidos. Hace 4 años, 3 años y pico, Carlos Guzmán deja el Partido de la Liberación Dominicana para acompañar a Leonel Fernández, viendo el liderazgo que tiene el presidente Fernández en la oposición, que es el líder de la oposición. Y hoy, perdiendo la posición de ser el alcalde de Santo Domingo Norte, pues renuncia de las filas de la Fuerza del Pueblo y no dice por qué. Pero le hago un llamado a los dirigentes de todos los partidos, de que tenemos que cuidar la imagen de la organización a la cual pertenecemos, porque los partidos políticos son la expresión de la democracia. Y tener partidos políticos débiles, estamos haciendo que nuestra democracia flaquee, que nuestra democracia se hunda. Por eso invito a toda persona que esté en un partido político, que esté militando en un partido político, que haga fin con un partido político, de trabajar día a día para fortalecer su propio liderazgo dentro de los partidos. Porque si vemos ahora, desde el año 2016 hacia acá, en el mundo, la gente sigue más a las personas que a los partidos políticos. La gente sigue más a los presidentes que a las mismas organizaciones internacionales, como la OEA, como la ONU, que es donde se reúnen. Yo creo que eso ha quedado un poco relegado del fortalecimiento que están teniendo nuestras instituciones. Y hago un llamado sobre esto. No es venir aquí a criticar si un dirigente o no se fue de un partido, sino el daño que hace a nuestras futuras generaciones de que podemos vendernos, de que podemos por cualquier problema
irnos y dejar un trabajo que hemos realizado con mucho sacrificio y que no solamente es un trabajo que se ha hecho por la persona, sino que se ha hecho por la cantidad de gente que milita en el partido y que apoya la causa de una candidatura en especial. Así que era un mensaje que quería dejar sobre las renuncias que se están realizando. Podemos verificar que este certamen electoral y el certamen electoral anterior de las elecciones municipales, donde se eligieron los alcaldes y se eligieron los directores de distritos municipales y los regidores y los vocales, fue un certamen que tuvo la más baja votación. Y eso deja mucho que decir. El gobierno ha cooptado 35 alcaldes que eran de la oposición. Ha cooptado ahora un alcalde adicional electo, el alcalde de Pedro Brán. Y sobre todo ha cooptado 45 directores de las juntas de los distritos municipales. Entonces tenemos que hacer un análisis si eso es normal. ¿Por qué se están yendo los alcaldes? ¿Por qué se están yendo los directores? Pero eso no quiere decir que por esa situación la balanza se va hacia el partido de gobierno. Y haremos unos análisis precisos de por qué entendemos de que trabajar con el dinero para conseguir la voluntad de los funcionarios electos y de los funcionarios que fueron electos en la contienda pasada, creo que hace un daño grandemente a nuestra democracia y al fortalecimiento de los partidos políticos. Y el mensaje dado hacia nuestras futuras generaciones está mal, hace daño. Y eso lo vamos a ver, pero aquí lo vamos a denunciar. No estamos de acuerdo con esa práctica. Y si el gobierno tiene el porcentaje que sus encuestas le reflejan, ¿por qué se da la tarea de desbaratar a los partidos políticos de oposición? Porque eso le puede venir como un tsunami, como le ocurrió al Partido de la Liberación Dominicana en su división en la contienda pasada. Así que debemos revisarnos en cuanto a eso. Nuestro segundo tema que vamos a hablar tiene que ver con salud pública. Y es un tema que tenemos que denunciar. La última vez que ocurrió esto, nosotros salimos a todos los medios de comunicación previo a que pasara esta catástrofe. Y nada más y nada menos estamos hablando de lo que se avecina, del dengue. La prevención de este mosquito es inminente, que todas las instituciones que tienen que ver o que tienen el personal que pueda ayudar comience a trabajar en la prevención del dengue. Porque del año pasado murieron 69 personas por una catástrofe de salud que, según el ministro de Salud Pública o el ex ministro de Salud Pública, hoy candidato a senador por el Partido Revolucionario Moderno, dice: nadie debe de morir de dengue. Y es cierto, porque el dengue se cría en aguas limpias. Entonces hacemos una denuncia y más una exhortación al gobierno de que involucre todas y cada una de las instituciones, la institución de salud pública, educación. Señores, yo no he vuelto a ver nada que tenga que ver con las horas que hacían los estudiantes de cuarto de bachillerato. Educación debe de realizar una jornada tanto publicitaria como en las escuelas, como en los colegios de la República Dominicana, tratando de hablar sobre cómo se previene el dengue. Y decimos esto porque recientemente estuvimos por Alto del Yaque viendo una ruta que hacía el gobierno de salud, donde hacía unas fumigaciones sobre o para la prevención del dengue. Señores, el dengue no se previene fumigando. Se fumiga después que usted limpie. Porque si usted deja los recipientes donde va el agua limpia y lo deja abierto donde se propaga el dengue, y usted fumiga
y deja eso ahí, pues el dengue se va a producir de nuevo. Entonces, tenemos que hacer un plan, organizarlo, hacer una ejecución provisional a los fines de tratar de ver, porque ahora se está proyectando un problema masivo con el dengue. Entonces queríamos dejar esto claro, denunciar que las autoridades hoy hablan sobre un plan, pero que ese plan vaya acompañado de cómo se previene el dengue, no de fumigación. Luego que usted limpie con todas las instituciones, que se acompañe de los ayuntamientos, que se acompañe de las juntas de vecinos y una campaña publicitaria, no solamente en los medios de comunicación, sino en nuestras escuelas y en nuestros colegios. Hacemos un llamado a la coherencia y a la profesionalización de cómo se combate esta catástrofe que puede pasar en la República Dominicana. Ya van este año 9 muertos en solamente 4 meses de año. Entonces, gobierno dominicano, instituciones del gobierno, empresarios, sociedad civil, las juntas de vecinos, la población en general, tenemos que combatir este fenómeno porque puede provocar muchas muertes. Nuestro tercer tema en el día de hoy, hemos venido analizándolo desde enero de este año, específicamente el 10 de enero de este año, donde se está hablando de la ley del referéndum constitucional. A raíz del año 2010, aprobada la Constitución, que es una de las constituciones que trata sobre los derechos fundamentales, pues se estableció que le daba un plazo para que se creara una ley de referéndum. La ley de referéndum no es más que cuando se quiere modificar la Constitución y se pone a la población a votar para ver si se quiere modificar en aspectos de derechos fundamentales, de las garantías jurisdiccionales de la Constitución de la República Dominicana. Ahora bien, ¿qué quiero cotejar en este momento? Y es ver que se ha dado la tarea en el Congreso Nacional de cual el presidente pues no abocó a su iniciativa de ley y el Congreso y un grupo de congresistas, de diputados, pues está provocando o está intentando de que la ley de referéndum constitucional o el plebiscito pues sea puesta en promulgación y en ejecución. Ahora bien, quiero hacer un llamado a la sociedad, a la República Dominicana, a los partidos políticos y a los congresistas de que hay que tener cuidado en cuanto a la nacionalización, de quién puede o no estar presente y poder ejercer el referéndum. Porque si permitimos que los nacionales haitianos que se nacionalizan, valga la redundancia, en la República Dominicana, puedan optar, uno, por votar en el referéndum cuando son nacionalizados, y dos, tener iniciativa de ley, es un peligro para la República Dominicana. Y es lo que los gobiernos anteriores, los gobiernos de Joaquín Balaguer, los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana, han tratado de evitar con la nacionalización de los haitianos en la República Dominicana. Estamos hablando de que podemos perder la identidad dominicana. Porque si somos 11 millones de dominicanos, así también son más de 11 millones de haitianos y compartimos la misma isla. Ahorita veremos haitianos en el Congreso Nacional. Ahorita pudiéramos ver un haitiano siendo un senador, siendo un diputado, siendo un alcalde o hasta siendo un candidato presidencial, creando un partido. Por eso es un llamado a los partidos políticos y a toda la sociedad sobre que hay que salir a denunciar
y a verificar, crear las comisiones especiales para que esto no suceda. Porque si es verdad que si bien es cierto que tenemos un problema con el asunto fronterizo, no es menos cierto de que se están creando las leyes que han creado un vacío que pueden permitir lacerar la dominicanidad, nuestra identidad como dominicanos, que nos costó tanta sangre, que nos costó tanto esfuerzo, y que qué le vamos a dejar a nuestras nuevas generaciones. Recalcar también que debemos crear a través de nuestras escuelas y fomentar la ética, la moral, la cívica, que ayude a recordar nuestra identidad como dominicanos. Y no podía dejar este programa sin denunciar esto, y vamos siempre a tomar en la semana, ver cómo va el Congreso estableciendo el estudio exhaustivo de esas comisiones sobre esta ley de referéndum y quién se permite, a quién permitimos tener acción en esta ley. Recordar que el referéndum solo se puede realizar para modificar la Constitución y aspectos de derechos fundamentales. Ver que tenemos que cuidar la Constitución, que tenemos que crear una cultura constitucional en nuestras escuelas, que debe ser una materia básica de que nuestros niños y nuestros jóvenes conozcan sus derechos y sus deberes. Porque estamos viendo que la comunicación a través de la era digital, a través de la era del conocimiento, se llena mucho de vacíos, de cosas que no tienen ningún valor, sino más que un chismoteo o si alguien se vistió bien o se vistió mal. Los valores que tenemos en nuestra Constitución, el principal valor por encima de los derechos fundamentales es la dignidad humana. Por eso, recalcando nuestros temas anteriores, cuando hablamos de si alguien se fue de un partido o no, de si hay un tema de salud pública, es establecer que tenemos que rescatar nuestros valores. De decir de que actuar en compras y en actitudes que laceran nuestros partidos, hacer ejecuciones de un plan de salud que lacera a la población, trae consigo algo que hoy, en este tema de la constitucionalidad, en este tema del referendo constitucional, va acompañado y va de la mano. Porque si bien es cierto que estos son temas no menos importantes, no es menos cierto de que son temas que están impregnados en nuestra Constitución. Y es el documento que avala a que podamos ejercer todo lo que hacemos en el día. Por eso termino este comentario con una denuncia formal a nuestro Congreso, a esos congresistas, a ese que ha llevado la iniciativa, como José Horacio, que apoya estos asuntos. Debemos llamar a capítulo y de que la oposición y el gobierno se enfrenten a estos congresistas que quieren apoyar este tipo de ley. Ley disfrazada que lacera nuestra dominicanidad. Termino comentario. Nuestro cuarto tema tiene que ver con la financiación de los partidos políticos. Y hacemos un cotejo de lo que pasó en el año 2016. En el año 2016 surge, ya para el 2014, el partido por el cual nace el Partido Revolucionario Moderno, que era el ACD, el antiguo partido del papá o del padre del presidente actual de la República Dominicana, Luis Abinader. Y este partido en ese momento era considerado como un partido minoritario. Pero eso le dio al traste de que no podía, en ese momento del año 2016, si ustedes vieron la baja intención de voto que tuvo ese partido, no es menos cierto que no tuvo el presupuesto. ¿Por qué? Porque era un partido minoritario. La ley no le permitía asignarle
o no le permitía la ley al gobierno o al presupuesto nacional asignar ese presupuesto. Y ustedes vieron qué le pasó a ese partido. Vimos un Danilo Medina que sacó un 60 y pico de por ciento, 63%. Y me atrevo a decir que mucho de lo que tuvo que ver con eso fue por la financiación de ese partido. Porque si ese partido hubiera tenido un mejor presupuesto o un mayor presupuesto, hubiera podido hacer mejor trabajo en cuanto a llevar a sus militantes a votar. Porque en República Dominicana somos un país pobre que necesita de dinero para que los partidos puedan hacer la logística, poner sus ejércitos electorales en los recintos, en las mesas y activistas afuera para ayudar a llevar a la gente a que voten. Entonces hoy vemos cómo en el año 2020 los partidos políticos recibieron, en el 2020, 3.300 millones de pesos. Eso está ahí en los medios de comunicación, en los periódicos. Es decir, que recibieron en el 2020 779 millones de pesos más que lo que dio el gobierno ahora, y vemos al exministro administrativo, presidente del Partido Revolucionario Moderno, sacar un spot diciendo que han dado más. No estamos criticando al gobierno porque lo dio, pero sí hacer de esto una politiquería, politizar el tema. Señores, este tema no se puede politizar, porque es que hay que hacer cumplir la ley. El presidente de la República tiene problemas con el asunto de la ley, con hacer cumplir la ley. No es atribuido a usted, señor presidente, o a sus funcionarios, o a los funcionarios de su partido, o a cualquiera que sea de cualquier partido. Leonel, Abel, cualquiera, no importa. La ley hay que cumplirla. Y ustedes saben, señores, cuánto fue lo que se le rogó a los partidos. Que fueron 2.520 millones de pesos. 4 años después, 779 millones de pesos menos. Pero no solamente eso, es que el 0.25% del que estamos hablando, que se le tiene que entregar del presupuesto a los partidos políticos, viene dos cosas. Primero, quien realiza esta acción para que se vuelva ley es José Francisco Peña Gómez, presidente, candidato presidencial del Partido Revolucionario Dominicano en los momentos del 96, y ya su muerte en el 98. Es quien hace esta iniciativa para evitar la financiación del lavado de activos, la financiación del narcotráfico. Y es el insigne del Partido Revolucionario Moderno. El que trae esta ley. Eso por un lado. Por otro lado vemos de que han sacado un spot publicitario para esto. Entonces yo creo que debemos de revisarnos. Porque esto no define unas elecciones, pero sí fortalece a la democracia y a cómo se habla sobre los partidos políticos. Esto quiere decir que esta afirmación que hacemos no cuenta con el respaldo del gobierno, porque hay que hacer cumplir la ley. O sea que como sugiere el PRM y el gobierno, en resumen, no hay necesidad de hablar y de mentir a través de los medios de comunicación. Y lo invito a que vean cuánto se erogó en el 2020 y cuánto se está erogando ahora. Ahora bien, ¿cómo se eroga el dinero de ahora? Si ustedes supieran que el gobierno, y culpo la oposición también, los partidos de oposición, no pusieron en el presupuesto el 0.25% ese monto del dinero. Por eso hoy el gobierno tuvo que meter esta partida o introducir esta partida en un presupuesto complementario. ¿Quién es que le da los fondos a los partidos? Es la Junta Central Electoral, que de su propio presupuesto le hace un préstamo al gobierno para entregarle este dinero a los partidos políticos. A sabiendas de que en la contienda pasada municipal fueron horas antes o días antes, con menos de unos días de las elecciones, que se entregó el dinero.
Entonces, si tú entregas el dinero y tienes que ir después al banco a sacar el dinero y te avecina el proceso, ¿cómo tú te preparas para el proceso? Si todos sabemos que ese dinero se utiliza ¿para qué? Para llevar la gente a votar, para poner sus delegados, para sus ejércitos, llevarlo a los recintos, como hablamos anteriormente. Entonces, de esto estamos hablando. Y todo eso ahora mismo está bien, porque el gobierno en un momento fue oposición y sufrió esto. Hoy le está haciendo lo mismo a la oposición. Lo que lo está haciendo es con 779 millones de pesos menos. Y sacando un publicitario diciendo que ha hecho lo que nunca antes se había hecho. Por Dios. Felicitamos las cosas buenas, pero este tipo de cosas, nosotros no podemos ponerle una venda a la gente y que ustedes entiendan y que el gobierno entienda que lo está haciendo bien, porque no lo está haciendo bien. Por eso, en nuestro último tema, hablamos de que los partidos políticos de oposición han solicitado a la Organización de Estados Americanos, la OEA, y a su comisión que supervise las elecciones y que supervise la entrega de los fondos públicos y que supervise los recintos electorales. Porque hablábamos anteriormente de que se había dado la tarea un grupo de personas de instalar carpas con compras de cédulas. Eso fue denunciado por la OEA. Entonces, esto lo que hace es que daña la democracia. Y último mensaje del día de hoy es hablarle a nuestros jóvenes. Señores, una abstención de casi un 70% en Santiago. 70%. 70% es decir que la gente no le interesa la política. La clase política ahora mismo está en deterioro. Los dirigentes políticos van en deterioro. Queremos venir a un medio de comunicación a atacar al gobierno, atacarlo sin ningún tipo de fundamento. Hay otros que sí lo hacen. Pero debemos de realizar una política constructiva. Una política constructiva no solamente en que yo me sé, yo soy el que mejor me lo sé, sino de ver cómo nosotros vamos a rescatar a todos esos jóvenes que hoy andan en la delincuencia, que hoy andan en la droga. Es ahí que tenemos que trabajar. ¿Cómo vamos a través de nuestras escuelas a fortalecer a nuestros niños? Volviendo al tema de la abstención electoral, una locura de abstención. Para el gobierno ganar en primera vuelta, tiene que buscarse 1 millón y pico de votos más. Eso quiere decir que nosotros, como partidos políticos, hemos fracasado. Porque no estamos llegándole a la población. Más gente se está quedando en su casa. Si bien es cierto que las elecciones municipales la gente no se incentiva tanto, sino que este es un país presidencialista, no es menos cierto de que hay un problema. Y podemos ver de que el PRM para ganar las elecciones presidenciales tendrá que salir a comprar o tendrá que salir a buscar, no solamente a comprar, 1.500.000 personas. Reduciendo así la votación a 4.660.000 para poder tener 60 más 1. Con una posibilidad de 2.300.000. Una cifra que entiendo que es muy difícil viendo lo que está pasando. Entonces, nuestro comentario final en la mañana de hoy va de cara a que tenemos que fortalecer cómo conquistar a nuestros jóvenes y a esas personas que le están dando la espalda a la política. Porque cada vez que yo veo a un joven poniendo un canal y viéndome a mí hablar de política, o viendo a un dirigente de un partido hablar de política, lo que hace es que lo cambia. Lo que hace es que dice, está hablando lo mismo.
Lo mismo y lo mismo. Tenemos que cambiar la filosofía. ¿Cómo? Hay que buscar la manera de llegar a nuestros jóvenes y de llegarle a esas personas que dicen que no hay de política. Ayer hablaba con un amigo, un joven que aspiró a regidor en la contienda pasada y ahora se trabajó. Y me dice, Jaime, no me hables de política. Yo estoy cansado, nada más me usan para que yo ponga los carros y lleve la gasolina. Le hablo tanto por ese ejemplo, pero también le hablo a esos jóvenes que dicen eso. No te salgas de la política. Haz tú tu propio trabajo. Ve tú a los medios de comunicación. Ve tú a la junta de vecinos. Ve tú a las actividades deportistas. En política no es también solamente hablar de política, hay que salir a reunirse con la gente, a ver cuáles son las problemáticas que están pasando, tanto en el Congreso Nacional como las que están pasando en el barrio. Entonces yo creo que ahí tenemos que trabajar. Tenemos que trabajar fehacientemente en rescatar a nuestros jóvenes y que se involúcrense, que es la única manera de la cual vamos a decidir quién nos gobierna. Y tú haz la comparación. Dime cómo tú estabas antes y cómo tú estás ahora. Dime cómo tú tenías la comida barata y cuando tú la tenías cuando tú la tienes más cara. Tú haces, cada quien que haga su propio criterio. Entonces, estos eran los mensajes que queríamos dar en el día de hoy. Y es un mensaje a la clase política. Hay un deterioro de la clase política y de los partidos políticos en la República Dominicana. Así que será hasta mañana que nos reencontraremos aquí con una interesantísima entrevista. Así que mañana nos vemos por aquí, en la mañana, por Fuerza Externa. Que Dios me los bendiga.